Hola muchachos, sesión número 8 y antes de comenzar la cápsula correspondiente a esta clase quiero comentarles sobre el concepto del Google Classroom. En esta diapositiva que les presento acá les dejo un link y el nombre de un video que ustedes pueden buscar en YouTube donde se les hace un tutorial de cómo ustedes como alumno pueden ingresar a Classroom, cómo inscribirse en las clases, cómo habilitar sus correos, etc. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es copiar el link o ir directamente con el nombre a buscarlo a YouTube y ver el tutorial para aprender o entender cómo funciona el sistema del Google Classroom. El dato que aparece abajo, que es JZ7WES6, es el código de la clase de lenguaje que ustedes tienen que incorporar al ingreso de Google Classroom para que ustedes puedan entrar a mi sala de lenguaje. Y ahí van a encontrar los videos, van a encontrar las cápsulas, van a encontrar algunos materiales que vamos a ir subiendo, etcétera. Y también van a poder hablar directamente conmigo como en el muro de la clase. Hay algunos alumnos con los que ya he conversado algunas cosas. Y es súper bueno porque así yo más o menos estoy monitoreando quiénes están trabajando, si tienen alguna duda, etc. Entonces vean el tutorial, revísenlo con calma porque les va a servir no solo para el lenguaje, sino que para las otras asignaturas que están habilitando el Google Classroom. Les recuerdo que para ingresar a esta plataforma usted tiene que tener un correo de Gmail y el correo de Gmail fue hecho llegar hasta ustedes por su profesor jefe a través de la directiva de los apoderados. Entonces métanse a ese correo, habilítenlo, cámbienle la clave y a través de eso comiencen a trabajar en el Google Classroom. Eso respecto a la plataforma. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a continuar con el trabajo relacionado con la lectura del cuento, que era este cuento de... el cuento de el niño que se metía como a este cuarto de guardado, y de ahí estaba la imagen que le había yo comentado la sesión anterior, que cuál relación creían ustedes que podría tener, y efectivamente tiene la relación la imagen con el cuento en el contenido. Es este niño pequeño entrando en una habitación y algo va a encontrar dentro de ella. Entonces el objetivo de hoy día es analizar aspectos relevantes de la narración leída para profundizar su comprensión. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a revisar la primera parte de la actividad. Yo le voy a dar las respuestas que yo considero que son correctas para que ustedes hagan un matiz con lo que ustedes escribieron, y después les voy a dejar la tarea para esta sesión que vamos a revisar en la próxima cápsula. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ustedes hoy día? Realizar la actividad de antes de la lectura. Luego de realizar la actividad de antes de la lectura, ustedes leían el texto en silencio una vez y luego en voz alta, y después desarrollaban las preguntas de durante la lectura, que eran estas que aparecen como a los costados del cuento. Veamos en lo concreto qué es lo que tenían que hacer. Entonces, tenemos acá la página, la primera página donde aparece la actividad de antes de la lectura, y las actividades son tres. ¿Cuáles son? Esta donde tenían que elegir las imágenes, después explicar por qué ustedes las elegían, en razón de qué es lo que creen ustedes que podría esconder un cuarto de guardar. Luego tenían que, teniendo en consideración las imágenes, decirme ustedes de qué creen que podría tratar la historia. Y después responder a esta pregunta de reflexión que habla sobre si ustedes han sentido alguna vez que los adultos han cometido alguna injusticia con ustedes, y describan la situación. ¿Cuál es la idea de estas tres primeras preguntas? Es que ustedes se hagan una idea de lo que pudiera ser el cuento que van a leer. Entonces, por eso es importante que lo hagan antes de leer el cuento. Ustedes responden a estas preguntas y después cuando leen se dan cuenta si efectivamente tenían razón o no, si estaban cerca, si tenía mucha relación lo que ustedes respondieron acá con el contenido de la historia, etc. Entonces les voy a presentar mis respuestas. La pregunta número 1 dice: ¿qué imaginas que podría esconder el cuarto de guardar de la historia? Dice: mira las imágenes y justifica tu elección comentándola con tus compañeros o compañeras, que en este caso lo comentan entre sus pares, entre sus papás, etc. ¿Cuáles elegí yo? Yo elegí básicamente el cofre y este mueble como antiguo. Y mi justificación es esta: yo me imagino que un cuarto de guardar tendría dentro antigüedades, como el cofre y el mueble, cosas llenas de polvo, como el cofre y el mueble también, o tesoros, etcétera. Ya que normalmente la gente guarda ahí cosas durante mucho tiempo. Entonces esa es la razón por cual yo elegí estos dos elementos. Son cosas que pareciera que tienen tiempo y que probablemente estarían guardados ahí porque es un cuarto de guardar. 2. Pensando en las imágenes de la pregunta anterior, en las que elegimos, ¿de qué crees que se tratará el relato? Y aquí yo pongo que yo creo que el cuento va a tratar de un personaje que de alguna manera estará dentro de un cuarto de guardado y va a descubrir cosas geniales dentro de ella. Eso es lo que yo pienso. Probablemente usted podría pensar otra cosa, pero siempre tiene que estar relacionada esta respuesta número 2 con lo que usted seleccionó en la pregunta número 1. Y la 3 dice:
¿Has sentido que que los adultos no siempre tienen la razón o que han cometido injusticias contigo? Describe la situación. Entonces aquí usted podría describir cualquier situación donde usted crea que algún adulto fue injusto con usted. Podría ser un adulto, un hermano más grande, sus papás, su mamá, algún profesor, algún tío, la abuelita, etc. Yo puse que sí, que yo encuentro que en algunos casos los adultos no tienen la razón, y básicamente era cuando mi mamá me retaba sin una razón aparente y ella justificaba el retarme diciendo que ella me retaba porque era mi mamá. Entonces yo consideraba que eso era injusto y pensaba que mi mamá no tenía la razón en esos casos, ¿ya? Esa era como mi experiencia. Eso con los de antes de la lectura. Como les comentaba, estas 3 preguntas lo que hacen es decir, o darnos pistas de qué podría ser, de qué se trata la historia o de qué va a tratar la historia con la que vamos a trabajar. Entonces, en la parte número 2, ustedes tenían que leer el cuento. Tenían que leerlo una vez en silencio y una segunda vez en voz alta. Entonces, posterior a eso, tenían que responder las preguntas que aparecen a los costados, que es esta 1 y 2. Después acá estaba la 3 y 4. Y acá estaba la 5. Y en la última página estaba la 6 y 7 antes de llegar a la actividad de desarrollo. Entonces, vamos respondiendo una por una. La primera pregunta que nos hacen, obviamente después de haber leído el texto, es la siguiente. Dice, ¿por qué esta situación es dramática? Y aquí se está refiriendo al primer párrafo donde se dice que efectivamente el lado dramático del asunto era que realmente dentro de la taza del niño había una rana. Entonces la respuesta correcta era, la situación es realmente dramática porque resultó ser cierto que en la taza de Nicolás había una rana. Lo peor es que los adultos no le creen y lo castigan por esto. Entonces eso es lo que hace esta situación algo dramático. Pregunta 2. ¿Cuál era la intención de la tía al idear esta salida? Recordemos que en una parte inicial del texto el niño es castigado por esta mentira de la rana y la tía crea un paseo como a la playa para hacer sentir más castigado aún al niño, a Nicolás. Entonces la respuesta es hacer que el niño castigado sintiera un doble castigo al no ser incluido en la actividad o en este paseo que creó la tía. Nos vamos con la pregunta 3, que está en la siguiente página. Pregunta 3. ¿Crees que Nicolás entrará al huerto? ¿Por qué? Y la respuesta es sí, yo creo que entrará, ya que en el texto dice que Nicolás consideraba que estar en casa ya era un castigo, por lo que estando en ella podría ir a cualquier lugar dentro de la misma casa. Además se agrega que su rostro expresa terquedad, por lo que era evidente que iría en contra del mandato de su tía. Entonces su tía le dijo que él tenía que quedarse castigado en casa y que no podía entrar por nada del mundo al huerto de las groselas, que es la parte que aparece acá. Entonces Nicolás a esto responde diciendo, si ya estoy castigado dentro de mi casa, puedo ir a cualquier lado porque no estoy rompiendo con el castigo, porque estoy dentro de la casa, ¿ya? Y aparte dice, su rostro adoptó el gesto de una terquedad total. Entonces, en la imagen de la cara del niño, él está expresando que no va a hacer caso y va a hacer lo que él quiere porque él ya está castigado y no quiere ser doblemente castigado. Y además que cómo podría la tía saber si ella no va a estar en la casa, ¿ya? Nos vamos entonces ahora con la pregunta 4. ¿Por qué el niño no era privilegiado? Y acá en alguna parte se habla de que el niño encuentra una llave sobre el mueble y esto le iba a permitir a él entrar a ciertos lugares donde no todo el mundo entraba y normalmente solamente entraban los adultos. Y eso lo hacía a él un privilegiado. ¿Por qué? Porque al tomar las llaves, aquí está la respuesta, al tomar las llaves sería parte del selecto grupo que podría entrar al cuarto de guardado. Entonces no todos podían entrar al cuarto de guardado, solamente la tía o alguno que otro adulto, pero él al tener las llaves probablemente iba a ser parte de este grupo privilegiado que podría entrar al cuarto de guardado. Nos vamos con la pregunta 5, que creo que ya está en la otra página. Sí, aquí está. Pregunta 5. Dice, ¿por qué Nicolás sonreía? Y acá la pregunta está relacionada con esta parte cuando él está dentro del cuarto de guardado y escucha a la tía diciéndole que saliera del huerto, que le había dicho que no tenía que estar ahí, y él la escucha desde el cuarto de guardado y se ríe. La pregunta es por qué él se ríe o por qué sonríe, y básicamente porque se dio cuenta que su tía ni siquiera sospechaba que él estaba en el cuarto de guardado, entonces disfrutaba del engaño. Él estaba disfrutando, riéndose de la tía porque la tía pensaba que él estaba en el huerto, cosa que le había dicho que no hiciera, pero efectivamente él no estaba ahí, sino que estaba como dentro del cuento de guardado y la tía no podía descubrirlo. Nos vamos a la pregunta 6. Pregunta 6. Le preguntan acá, hay una palabra que es tentación, y le preguntan qué significa tentación, y la respuesta es la siguiente. Dice, tentación, según el diccionario, es un estímulo o un impulso que conduce a una persona a desarrollar una acción. Por ejemplo,
si yo tengo hambre, o sea, si yo voy y me como una galleta del mueble, el estímulo que me empujó a mí a comerme la galleta es el hambre, ¿ya? En este caso, eso es lo que te preguntan a ti. ¿Qué sería entonces una tentación? Tentación sería este estímulo o estas ganas que te dan a ti de hacer cosas. Seguimos. Pregunta 7. ¿Por qué será que Nicolás sentía esta satisfacción? Y la satisfacción tenía que ver con esta parte de cuando la tía cae como en un agujero, en un hoyo, y le empieza a pedir que lo ayude y él le decía que no le iba a ayudar porque él pensaba que podría ser el diablo y que lo trataba de engañar, que lo estaba tentando para que él cometiera el error o el pecado de meterse en el huerto y lo iban a castigar el doble. Entonces, le preguntan a él por qué él sentía satisfacción de creer esto del diablo o de inventar esta historia. Y básicamente él sentía satisfacción porque él disfrutaba del juego de engañar a su tía. Él sabía en el fondo que era su tía, pero él se estaba dejando llevar como por este juego de inventar de que la tía era el diablo o un demonio. Y él se reía de eso, porque él sabía en el fondo que era mentira y que le estaba básicamente como vengándose de ella. Esa es la pregunta 7. Y ahí podemos ver la imagen donde aparece la tía en el hoyo y él haciéndose como el loco porque pensaba que podía ser otra cosa, etc. ¿Ya? Entonces con eso terminamos la primera parte, que era la actividad de inicio, la lectura del cuento y las preguntas durante la lectura. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Lo que tienen que hacer ahora es la actividad número 2 o la parte número 2 del trabajo, que es volver a leer el cuento en la voz silenciosa y en voz alta y hacer el desarrollo de las actividades posteriores a la lectura. Les voy a explicar con detalle entonces qué es lo que tienen que hacer. Terminan de leer, ¿cierto? Respondimos las 7 preguntas y nos vamos a la página 21. Y acá ustedes van a tener que desarrollar todo esto, la pregunta 1, 2, completar los recuadros, las preguntas de reflexión, estas que tienen la nubecita, 3, 4, 5, más la de reflexión, 6, 7 y 8. Eso es lo que tienen que hacer en esta cápsula. O sea, revisan lo que ya vimos anteriormente y después completan toda esta actividad que aparece acá. Recordarles que todos estos trabajos deben ser revisados y visados por un adulto y que tienen que hacerlos en el cuaderno. Hay preguntas que no se pueden responder en el libro, como la 1, que la van a tener que responder en el cuaderno. No es necesario que anoten las preguntas, sino más bien las respuestas. Ponen después de la lectura y ponen 1, respuesta. En la 2 se puede desarrollar acá, pero acá dice efectivamente reescribe el texto en tu cuaderno, indica qué acontecimientos faltan y esto lo van a tener que desarrollar en el cuaderno, en el cuaderno, en el cuaderno. La mayoría o casi todo, o todo en realidad, se desarrolla en el cuaderno. Eso. Les vuelvo a recordar que si tienen alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario respecto a las actividades, que me escriban a mi correo. Están los correos del colegio y el correo mío personal, que es el Gmail que uso para Google Classroom. Pero escríbanme, ¿ya? Pero también ingresen a Google Classroom, escríbanme en el muro de la clase si tienen alguna duda, si ya hicieron la actividad, si van a tiempo, etcétera, para yo tener más o menos claro de cómo están avanzando. Y finalmente, no pierdan el ritmo con el libro, sigan con él, vayan recordando algunas cosas, denle una vueltecita de vez en cuando, etcétera. Espero que le haya quedado claro el desarrollo de la actividad. Y en la próxima cápsula vamos a revisar la tarea que les dejé yo, que era el desarrollo de las actividades después de la lectura de la página 21. Entonces esto es lo que tienen que tener listo para la próxima cápsula. Eso, chiquillos, cuídense, lávense las manos, cuídense de no salir a la calle, pásenlo bien con su familia, disfruten, no se estresen, hagan las cosas con un ritmo tranquilo, descansen, distráiganse también, etcétera. Que estén bien y nos escuchamos en la próxima cápsula.